Se habla mucho de la bomba también ahora, Claro. pero hablame de la bomba esa que desarmaron ustedes. La política siempre es la que decide para dónde va la economía, no el ministro de Economía. De alguna manera los sectores mayoritarios y tienen que volver a charlar. ¿El actual gobierno tendría plafón para un acuerdo? Yo creo que no hay programa económico y lo que se busca es tratar de llegar a fin de año y que no haya una explosión. ¿Podés decirnos cuánto sería hoy un dólar de aquel 2002 o algún dólar del No, 2010? la pregunta acá es, ¿se puede vivir sin dólares? Después de lo que hicimos nosotros, no ha habido cambios. Tenemos un Estado más grande, pero más pobres, menos salud, menos educación. Si viene alguien y dice, dolarizamos y con eso resolvemos, es mágico. Y la magia no existe en la economía. ¿Cuál fue lo que vos viste que iba a ser más doloroso y que lo tuviste que hacer igual? Eso obviamente fue el corralito, pero... Te tengo que preguntar, ¿hay una bomba ahora de acuerdo con lo que vos ves? Jorge, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos en este caso porque has preparado una nueva publicación, un nuevo libro que, bueno, tiene un título sugestivo. 115 días para desarmar la bomba. Se habla mucho de la bomba también ahora, Claro. pero hablame de la bomba esa que desarmaron ustedes. Esto corresponde a los 115 días del 2002, de principios del 2002, después de la explosión de la convertibilidad en el año 2001. 115 días que te tocó ser ministro. Sí. Ministro de Economía, que salió de la convertibilidad. Que formalizamos la salida de la convertibilidad, exactamente. A ver, ahora me vas a explicar por qué aclarás eso, pero en principio para los que son muy jóvenes y no se acuerdan, hasta el año 2001 rigió en el país una ley que un dólar, un peso, un dólar. Se retrasó mucho la moneda, o se retrasó mucho el dólar, mejor dicho, y hubo que salir. Y entonces ahí entró estos 115 días, que se hicieron ¿cómo? ¿Cómo fue? A ver, nosotros, un poco el libro, la primera parte es el 2002, que está escrito de forma tal que sirva de alguna manera como experiencia para el futuro próximo, ¿no? Después hay una parte que analiza qué sucedió en la economía en los siguientes 20 años y una tercera parte donde yo hago una crítica sobre el funcionamiento de la política y planteo cuáles temas deberían ser tratados para lograr un desarrollo sustentable y con buena y mejor distribución del ingreso. Ahora, en el 2002, nosotros efectivamente nos encontramos con un tipo de cambio, estaba atrasado y la convertibilidad, ustedes recordarán, a fines del 2001 había estallado. Y el tipo de cambio en el mercado de Montevideo, por ejemplo, valía 2. Claro. Y nosotros teníamos primero un programa integral de salida para toda la macroeconomía. O sea, no era solamente decir el dólar pasa a ser libre, sino otra serie de medidas. Exactamente. Digo, eso es desactivar una bomba. Eso es desactivar una bomba. Exactamente. Y digamos, la bomba que ustedes activaron con respecto a la supuesta bomba que hay ahora, te tengo que preguntar, ¿hay una bomba ahora de acuerdo con lo que vos ves o es nada que ver con aquella? Vayamos por parte. Cuando el 2002, ese programa integral lo veníamos preparando desde 3 años atrás, para el 99, la campaña presidencial del 99 que perdimos, y seguimos trabajando. Éramos un grupo de 12 economistas y un abogado, siempre tiene que haber un abogado, y cambiamos la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, devaluamos, especificamos, arreglamos lo del corralito, prorrogando los pagos para que la gente pudiera cobrar, renegociamos la deuda interna, pusimos derechos a las exportaciones. Todo eso se hizo en 60 días. Un acuerdo con provincias para que saquen las monedas. Eso desactivó la bomba. ¿Por qué? Porque a partir de marzo-abril del 2002 comenzamos a crecer
¿Y se creció por eso o se creció por variables por extranjeras? Externas. Externas empezó 2004, que ayudó, digamos. Claro. Pero cuando uno tiene... y si bien en abril hubo inflación, en el último trimestre del año la inflación era 3% anual. Ahora es la mitad de un mes. Claro. Era anual. 3% anual. A fines de 2002. A fines del 2002. Cuando asume Néstor Kirchner, se encuentra con la mejor herencia de toda la democracia. Porque la economía crecía al 8%, la inflación era 3% anual, había superávit fiscal, superávit en cuenta corriente, y la economía siguió creciendo unos años más. ¿Y el kirchnerismo desperdició esa herencia? El kirchnerismo desperdició esa herencia, sí, porque después que se cambiaron los términos del intercambio, la economía se estancó. Ya en el año 2010 que estaba Cristina Fernández de Kirchner y seguimos estancados. Hoy día el PBI per cápita es equivalente al 2006. Entonces, la bomba es una explosión. Y en ese momento había explotado la convertibilidad, pero no todo el país. Y lo que hicimos nosotros fue para permitir que el país comenzara a crecer. Jorge, y hoy, si alguien se sienta, si 12 economistas o 15 o 20 o 10, los mejores, como en aquel equipo que tenían ustedes, se sientan a pensar ideas, ¿están esas herramientas para desactivar la bomba? Porque vos tenías algunas herramientas, vos decías, la convertibilidad de hecho había desaparecido, de hecho, porque había varias cuasimonedas, digamos, eso es de alguna manera, ¿no es cierto? Un paliativo, ¿no? Claro, los patacones y demás son de alguna manera es una salida de la convertibilidad por una colectora. Claro. Digo, ahora, ¿hay herramientas o ya casi no queda más que no sé, un ajuste feroz y un tremendo esfuerzo para la población, sobre todo para los más pobres? A ver, dos cosas. La primera, que olvidé comentar, pudimos salir porque logramos mayoría en el Congreso. Y eso fue porque Duhalde y Alfonsín se pusieron de acuerdo en salir de la convertibilidad. O sea, los dos sectores mayoritarios de aquel entonces, o los que representaban los sectores mayoritarios, como si dijéramos que hoy que Macri y Cristina se ponen de acuerdo en algo. Exactamente. Y se pudo hacer, y gracias a eso, todas las 4 leyes que mandamos al Congreso se pudieron aprobar. Esto es fundamental. La política siempre es la que decide para dónde va la economía, no el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene su programa, hace su programa, lo tiene que aprobar el presidente o el partido donde uno está incorporado, y al buscar mayorías en el Parlamento hay que conversarlo con los sectores opositores u otros sectores. Claro, ¿no? Para lograr las mayorías. Para lograr mayoría, porque sin mayoría las medidas que hay que tomar no se pueden tomar. Claro. Y como el plan es integral, hay que hacerlo todo a la vez y todo junto. No que voy a hacer hoy una cosa, mañana otra, después una tercera. Pero para eso hay que tener mayorías. Ahora, hoy día es distinta la situación, porque hay cosas que en aquella época eran más complicadas, como por ejemplo todo lo que era el corralito. Claro. Estábamos en default, la deuda no se había declarado el default en diciembre, fin de diciembre del año 2001. Pero teníamos una ventaja que era la posibilidad política de hacer un acuerdo. Que creo yo, esto es el eje central. De alguna manera los sectores mayoritarios tienen que volver a charlar. Porque los países no se construyen con una pelea brutal entre dos fracciones. Fijémonos, por ejemplo, en España, que siempre se menciona, el Pacto de la Moncloa, que se pusieron de acuerdo Suárez, que era franquista, dictadura, y Carrillo, que era del Partido Comunista, que décadas atrás habían agarrado a los tiros y habían muerto centenares de miles de personas. Y se pusieron de acuerdo.
Claro. Y a partir de ahí España comenzó a crecer y hoy día es uno de los países más Jorge, desarrollados. y digamos, yendo a la política, digamos, a este aspecto político de la salida de la bomba o de la desactivación, ¿el actual gobierno tendría plafón para un acuerdo o hay que esperar ya a un nuevo gobierno, ya sea del Frente de Todos o de Cambiemos o de quien sea, para empezar de cero? Digo, ahora habría que aguantar hasta las elecciones y recién después. ¿Cómo ves vos eso? Yo no veo posibilidades de cambio con el actual gobierno, porque el actual gobierno corresponde a una alianza y hay diferencias internas. El presidente preside el Ejecutivo, pero Cristina, que está enfrentado, preside el Senado, digamos. Y Massa es el tercero que está manejando la economía. Yo creo que no hay programa económico y lo que se busca es tratar de llegar a fin de año y que no haya una explosión. Pero igualmente a fin de año, el que asuma, tiene que tener algún acuerdo para tener mayoría, tiene que tener un programa integral y los primeros meses van a ser bravos. Porque si el dólar y las tarifas están retrasadas, no se puede estabilizar los precios a futuro cuando los precios básicos de la economía están desajustados. Claro. Acá el gobierno lo que ha hecho se ha encargado de ir atrasando el tipo de cambio. Por eso que tenemos déficit en la cuenta corriente y no tenemos reservas. Claro. Vos recién, no sé si lo podés decir, pero hablábamos de que en algunos estudios que haces podés determinar cuál sería el valor del dólar de un dólar comparado con otra época de la vida de la Argentina, digamos. ¿Podés decirnos cuánto sería hoy un dólar de aquel 2002 o algún dólar del 2010? Y se aproxima más al cercano, digamos, al blue, está arriba más de 300. La pregunta acá es, ¿se puede vivir sin dólares? Sin que el Banco Central tenga dólares. ¿Se puede vivir el país con déficit en el balance de pagos? No. ¿Por qué no? Porque si uno no puede importar, Argentina tiene una industria importante, pero muchos insumos y bienes de capital son importados. Sí. Y te piden el pago contado porque Argentina es mal pagador, entonces te piden pago al contado. No tenemos los dólares. Entonces, si no tenés los dólares, frenás la industria y el campo también, porque el campo importa fertilizantes. Parás la economía y la desocupación aumenta. Cuando uno está en una crisis, por más que haya estallado de forma brutal o la crisis sea gradual, se va mostrando gradualmente, siempre las salidas son costosas. Pero si no haces nada, la economía empeora más. Y vas a estar en una peor situación. O sea, por ejemplo, si Sergio Massa hace 6 meses hubiese tomado algunas decisiones que tal vez ahora las tenga que tomar, habrían pasado malos momentos en algunos sectores, pero ahora estaríamos mejor. Bueno, eso es contrafáctico, ¿no? Pero es cierto que si Massa hace 6 o 8 meses cuando asumió hubiera empezado a tomar medidas, sobre todo en lo que hace a precios relativos, la situación no sería tan complicada como es ahora. Porque de última, lo que viene haciendo Massa es anticipar dólares que igual iban a entrar. Sí, el dólar agro. Claro, eso no es ninguna... no te cambia la realidad, porque si no lo cobras hoy, lo cobrabas mañana. Pero no ha habido medidas, y acá nuevamente hay que tomar medidas fiscales, monetarias, cambiarias, muchas cosas a la vez. Se necesita un programa consistente, digamos, a ver, después de lo que hicimos nosotros, y más allá del direccionamiento de la política hacia un mayor grado de intervención y de controles, no ha habido cambios.
Digamos, tenemos más impuestos y no hubo ninguna modificación de reforma impositiva. Tenemos un Estado más grande, pero más pobres, menos salud, menos educación. Entonces, eso es lo que se hizo, pero cambios, de verdad, como para que el país creciera, no. Claro, Jorge, y cuando se plantean esos cambios, digo, lo primero que uno piensa es, por ejemplo, bueno, achicar fuertemente el Estado, las plantillas de empleados del Estado o las dependencias del Estado, reformar digamos, las cuestiones laborales para reducir beneficios o para cambiar el esquema de la relación contractual entre un empleador y un empleado, una reforma previsional, digo, enseguida se piensa en eso y se dice, se van a perder derechos laborales, los jubilados van a perder y va a haber más desocupación porque va a haber menos empleados estatales. A ver, yo creo que primero hay que ordenar la macroeconomía. Y respecto del Estado hay que reorganizarlo, porque así como está, nadie es responsable de nada. Y cuando yo fui ministro de Economía de la provincia, que estuve 8 años, 2 con Cafiero y 6 con Duhalde, yo me acuerdo que cuando asume Duhalde, yo no lo conocía, me lo presenta Cafiero, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer inversión pública. Bueno, le digo, la única forma de inversión pública, o sea, que el Estado sea la fuente de financiación para hacer obras o lo que sea pública. Que haga caminos, ese tipo de escuelas, cosas, infraestructura, escuelas. Y le digo, la única forma de hacerlo es sin aumentar impuestos, porque cuando uno aumenta impuestos perjudica a la población o genera distorsiones. Y me dice, está bien, congelamos la planta. Congelamos los cargos, no las vacantes, los cargos. Cuando yo me fui en el 97 había 280.000 y las cosas funcionaban. Ahora hay 750.000. ¿Empleados públicos en la provincia? Y las cosas están peor. Entonces, la Constitución de la provincia dice que no se puede echar a nadie, con lo cual eso hay que respetarlo. Pero uno puede congelar vacantes por 10, 15 años. Y al cabo de 15 años tiene 30% menos. Claro. Pero igualmente hay que reorganizarlo, reestructurarlo. Y no puede ser que se crean nuevos ministerios. En la Nación hay 22, 23. Si tú le preguntas a cualquiera el nombre de los ministerios, los conoce. No, y menos de los ministros. Y los ministros menos. Y los ministros menos. Entonces, algo falla. Y yo creo que se requiere una reorganización porque el Estado, uno de los deberes del Estado es prestar servicios básicos buenos para igualar oportunidades entre el pobre y el rico. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? El argumento de las actuales autoridades bonaerenses es que se agranda el Estado porque se amplían los derechos y porque el Estado brinda más derechos o brinda más servicios y prestaciones. Bueno, veamos los hospitales de La Plata. El Hospital del Niño faltan médicos, el policlínico, el tomógrafo no funciona. No hay más derechos, hay menos derechos. Porque se crea un Estado bobo, en el sentido figurativo. No toma decisiones. Y como entró tanta gente en los últimos 20 años, los salarios bajaban a la mitad. Entonces, para un médico ir al hospital es más complicado que hace 20 años. Entonces, ¿qué derechos se ampliaron? Se redujeron los derechos. Jorge, otra de las cuestiones que se empiezan a exponer ahora que los candidatos empiezan a hablar, en esta semana tuvo Yao Yao ahí un foro económico, es el tema de la dolarización de la economía, un término que, bueno, la gente no se termina de entender muy bien, pero que parece que como que fuera marketinero, ¿no? O sea, a uno tal vez al que no entiende le genera la sensación de que, bueno, de un día para el otro vamos a ser un país donde en vez de comprar con 100 pesos vamos a comprar con un dólar o con 2 o con lo que sea. Digo, ¿es viable un ejercicio económico como ese, dolarizar la economía de la República Argentina? ¿Qué idea tenés o cómo se aborda? Los temas que tiene la economía argentina son complejos, porque son varios y difíciles. No hay una medida que los resuelva. Las medidas también son complejas. Si viene alguien y dice, dolarizamos y con eso resolvemos,
es mágico y la magia no existe en la economía. El problema de la dolarización tiene varios problemas. Uno es que se pierde la capacidad de la política monetaria y política cambiaria. Quedamos a exposición de los vaivenes del dólar y de Estados Unidos, en el sentido de que hay veces que Estados Unidos fortalece el dólar y otras veces lo debilita. Sí, por intereses Obvio, propios, de obvio, su propio país, de su claro, propio pueblo, ¿no? Por que razones no tiene que ver con geopolíticas, nosotros. claro. Después se necesitan entre 40 y 50 mil millones de dólares para cambiar la base monetaria, los otros pasivos del Banco Central, que son las LELIC. ¿Y de dónde sale ese dinero? Si las reservas son negativas. No sé, esas cosas, yo descreo de esas medidas súper simples que dicen con esto resolvemos. No, la política económica es compleja, hay que tomar otro tipo de medidas, pero bueno, algunos lo consideran viable habida cuenta de nuestra historia. Jorge, como para ir cerrando, este libro, además de tener el relato o la mirada de alguien que estuvo esos 115 días que desarmó la bomba, ¿deja una lección o que puede llegar a ser útil para las actuales autoridades? Yo diría que hay varios temas que son para tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, la necesidad de un programa integral. Otra, acuerdo político. Otra es que se debe preparar con tiempo y el presidente futuro y el partido que lo sustenta también compartan con las mismas ideas. Otra enseñanza es la unicidad de mando. No puede ser de que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central tienen que tener sintonía y todas las medidas económicas tienen que estar concentradas en ellos. No puede ser de que el ministro de Economía no puede decidir sobre tarifas o aranceles o salarios. Tiene que ser de una manera que compacta y en acuerdo siempre con el Banco Central, porque el Banco Central es el que maneja la oferta de dinero y el tipo de cambio. ¿Y qué es lo que nos pasó a nosotros? Nosotros teníamos una relación excelente con el Banco Central, tanto es así que participaban en la reunión de gabinete. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Hoy está dividido y en la época anterior, el gobierno anterior, está mucho más dividido todavía, ¿no? Más fraccionado, ¿no? Más fraccionado y no se puede porque si el Ministerio de Economía va para un lado y el Banco Central va para el otro... Sí, o el Ministerio de Producción, cuando tenían dividido producción, economía. Claro, no va. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son muy necesarias y si nosotros logramos lo que logramos, con todos los costos que hubo, porque nuevamente siempre hay costos. El asunto... ¿Cuál fue lo que vos viste que iba a ser más doloroso y que lo tuviste que hacer igual, digamos? Dijiste, esto va a ser doloroso, pero hay que hacerlo. Yo estoy conforme con las cosas que hicimos. No me arrepiento de lo que hice, yo lo volvería a hacer en ese momento. Pero lo que trajo complicaciones obviamente fue el corralito, pero el corralito lo hicimos para favorecer a los ahorristas. Porque siempre uno se tiene que preguntar lo siguiente, ¿qué se tendría que haber hecho? Sí. Había 45 mil millones de dólares depositados de los ahorristas, que con todo derecho pedían que se los devolvieran. Claro, iban a ir todos corriendo a sacarlos. Se caía el y sistema. no había dólares. Se caía el sistema, ¿no? Se caía el sistema. Y todos los bancos van a la quiebra, porque el Banco Central lo tiene que declarar en quiebra por no poder devolver. Y si un banco va a la quiebra, ¿cuándo cobra el ahorrista? Acuérdense, a ver, o casi nunca. No los jóvenes, pero los un poco mayores, el BIR, que cayó en el 80, 1980, recién cobraron el 15% los ahorristas en el año 2007. Claro. Porque
es todo un proceso donde hay que recuperar los préstamos, hay siempre juicios. Entonces, pero eso fue doloroso porque la gente, y con razón, sentía que era propietaria de eso, porque de hecho era la propietaria. Y no se lo daban. No se lo daban. No lo podía Entonces, tener. Pero no le da, y yo lo tuve que decir en televisión. Una cosa como el resultado de eso, uno aprende o reconoce que muchas veces a la gente no le gusta que digan la verdad. Claro. Y es lo que está pasando ahora también, ¿no? Y ahora, bueno, todavía no empezamos en campaña, Claro, pero cuando va... empecemos en campaña hay que tener cuidado porque seguramente van a decir, vamos a bajar la pobreza, vamos a crecer, vamos a exportar, vamos a estabilizarlo, todo. Hay que hacer todo eso, pero hay que hacerlo de manera tal de que sea concreto. ¿Alguien está pensando en eso? Vos trabajaste 3 años en un proyecto para salir de la dolarización, del 1 a 1. ¿Ves que alguien esté trabajando en algo parecido? A ver, yo conozco gente que está trabajando, pero como estas cosas uno las sabe por experiencia, uno no puede hacer muchas preguntas porque es reservado. Claro. Y tiene que ser reservado. Porque nadie va a decir que va a ser con la política cambiaria, convengamos. Eso se dice el día que se toma la decisión. No antes, no después. En el gobierno. Claro. Y no, porque vos podés... Imagínate que un candidato presidencial del partido opositor, el que sea, empieza a decir que las corridas cambian. Puede haber una corrida cambiaria, bancaria, y es un estropicio. Y lamentablemente yo veo que hay algunos actores que dicen cuanto peor mejor. Están locos, no es cuanto peor mejor, porque hay gente y la gente sufre. Pero sí, están trabajando, pero mucho más que eso no sé. Jorge, muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Muchas gracias a vos, Fabián.